Siguiente pregunta del señor diputado don Luis Alberto Campos Jiménez, del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, Bloque Canarista, sobre repercusión que tendrá para Canarias la condonación del 20% de la deuda de Cataluña, incluida en el acuerdo entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana de Cataluña para la investidura de Pedro Sánchez. Cuando quiera. Doy por reproducida la pregunta. Gracias, señora presidenta. Aún no lo sabemos, señor Campos, desconocemos en qué términos va a ser al final esa compensación, ni cómo, desde luego, van a compensar a las otras comunidades autónomas. Pero sí espero y deseo, y el compromiso del Gobierno es que en cuanto tengamos los análisis y los estudios los traeremos aquí, espero y deseo que en ese asunto de vital importancia, tanto usted como nosotros lo sabemos, podamos aunar la unanimidad de esta Cámara para presentar una alternativa al Gobierno de España que satisfaga a todos los canarios y que no nos perjudique. Gracias, señor presidente. Señor Campos, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Difícil en estas circunstancias. Señor presidente, decía que a Canarias le corresponden 4.200 millones de euros si somos capaces de aplicar exactamente en términos equitativos la parte de la quita de la deuda que entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana han sido capaces de pactar, de negociar para alcanzar la investidura. Ellos lograron algo fundamental, el 20% de la quita de su deuda en Cataluña, que decía con anterioridad que representaba unos 84.500 millones, de los cuales 71.300 eran de deuda contraída directamente con el Estado. Al mismo tiempo, ese acuerdo establece que esa medida será extensible a todos los territorios y creo que esto es un elemento importante, pero ahí viene precisamente, como decía, uno de nuestros riesgos. ¿Por qué? Porque para lo que Cataluña supone casi 15.000 millones de euros, para nosotros supondrá unos 200 millones de euros, si nos vamos exclusivamente a la quita de la deuda de la parte contraída con el Estado por Canarias, o de 1.200 millones si se nos condona el 20% del total de nuestra deuda, unos 6.000 millones de euros, y es lo que no podemos permitir. Nosotros planteamos que para que sea equitativa se haga una distribución per cápita, ser capaces de que esos 15.000 millones de euros se distribuyan entre cada una de las personas que viven en Cataluña y la resultante se traslada a Canarias, los cerca de 1.800.000 personas, 2.180.000 personas que aquí vivimos y, por tanto, esos 4.200 millones de euros de quita de la deuda en Canarias. Fíjese. Hemos escuchado una crítica a muchísimas cuestiones, entre otras la quita de la deuda. Nosotros no la vamos a cuestionar. Es más, nos parece una buena medida. No vamos a cuestionar que otros partidos o otros territorios defiendan lo que consideren justo, porque fue lo que hemos hecho nosotros cada vez que hemos tenido oportunidad de mejorar las condiciones de esta tierra, conseguir recursos, defender nuestros derechos, avanzar en autogobierno, defender nuestras leyes, nuestros fueros. Por eso, lo que sí que vamos a exigir de manera clara es que lo que han conseguido los catalanes sea nunca para Canarias en detrimento de quienes aquí vivimos y que no se reparta ni un solo euro más que lo que les correspondería a otras personas en otros lugares. Señor presidente del Gobierno, vamos a estar, por supuesto, al lado del Gobierno, vamos a estar al lado de los canarios y Canarias, pero eso no significa que miremos hacia otro lado. Si no se consigue ese porcentaje que le corresponde a Canarias, será un enorme y peligroso precedente de cara a la financiación autonómica si se reforma en un futuro. Y ustedes tendrán una parte de responsabilidad. Señor Campos, señor presidente, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Efectivamente, muy difícil en estas circunstancias terminar esta celebración de la sesión de control, pero bueno, tendremos después, cuando acabe, pues la oportunidad de transmitir todo pues el desánimo y desde luego la tristeza de uno de los grandes de Canarias y de la política canaria. Estamos totalmente de acuerdo con usted, señor Campos, absolutamente totalmente de acuerdo. Lo que hay que hacer es distribuir la condonación per cápita. Esos son 1.875 euros aproximadamente por canario y son los 4.000 y pico millones de euros que nos corresponden. Y además no vamos a permitir que se nos hurte, porque lo que no puede cundir es que aquellos que fueron irresponsables en la gestión de las finanzas públicas al final acaben saliendo beneficiados. Y a los que no cumplieron, a los más poco diligentes, pues al final se les premia por la aritmética política, que nos parece bien y como usted bien dice, pues obviamente los territorios que estamos alejados dependemos de esa aritmética política en muchas ocasiones para poder avanzar. Y en ese sentido, la consejera de Hacienda, que desde el minuto cero vio perfectamente el riesgo y analizó, está perfectamente concienciada y elaborando los distintos documentos.
¿Qué posibilidades hay? Pues efectivamente, si se condona el 20% del total de la deuda, que Canarias pudo acudir a los mercados financieros porque sí obtenía mejores condiciones que el FLA, porque obviamente en el pasado y en el presente se ha gestionado siempre la hacienda pública canaria de manera seria y rigurosa, pues la realidad es que nos perderíamos 3.000 y pico millones. Pero ahí hay posibilidades de que nos los compensen con dejar más recursos económicos, posibilidades de planes específicos de financiación superiores hasta que compense esa deuda. Desde luego, lo que no vamos a permitir, creo que el Gobierno seguro, pero espero que por la unanimidad de toda esta Cámara, que los canarios salgamos perjudicados de una condonación de deuda. Porque ese sacrificio no lo hicieron los gobiernos de Canarias anteriores. Ese sacrificio lo hicieron todos los canarios en detrimento de la sanidad pública, de los servicios sociales y de la educación. Y eso fue el esfuerzo de todos los canarios lo que permitió que fuésemos la comunidad autónoma menos endeudada de todo el Estado. Y eso no puede ser castigado por una condonación que nos parece bien como a usted, pero que no puede ser injusta.